Bienvenidos a una nueva edición de Quién es quién, programa que nos permite conocer el lado más humano y cercano de los protagonistas de la vida social, política y artística de nuestra ciudad. Hoy nos hemos citado en pleno centro de la ciudad con Damián Caneda Morales. Nacido en Larache, Marruecos, en el año 54, vive en Málaga desde el 72. Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Málaga y máster en Finanzas y Alta Dirección de Empresas, ha sido también jugador, entrenador y presidente del Club de Baloncesto Málaga. Ha ejercido como economista, asesor financiero y empresario en los sectores del turismo, la energía y la industria. Damián estuvo casado con María José Domingo, psicóloga y la madre de sus dos hijos, Damián José y Cristina. En el ámbito político ha sido diputado nacional y senador. En el Congreso fue portavoz de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, coportavoz de la Comisión de Control de Radio Televisión Española y miembro de las comisiones de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Hacienda. En el Senado fue portavoz de la Comisión de Presupuestos y secretario segundo de la Mesa y posteriormente ocupó la vicepresidencia primera de la Cámara Alta. También ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el Partido Popular, siendo miembro del Comité y de la Junta Directiva Provincial del PP, actualmente es presidente de la Comisión de Expertos. Fue elegido concejal en las elecciones de mayo de 2011, siendo primer teniente de alcalde delegado del área de Cultura, Turismo, Deporte, Educación, Juventud y además viceportavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento. El 14 de julio de 2014 decidió retirarse de la vida política y regresar a sus negocios. ¿Sabe por qué o por quién le pusieron el nombre de Damián? Pues no, yo creo que era una admiración por el padre Damián, el de Molokai, aquel padre belga que se fue con los leprosos a esta isla, y bueno, una admiración que debía de haber familiar, y me gustó. La verdad es que cuando conocí la historia del padre Damián me gustó y me asocié a mi nombre. ¿De pequeño qué quería ser? De pequeño, al principio de todo, misionero. Eso era. Luego no tuve una vocación clara cuando era un crío. No me nació hasta muy tarde y no tenía eso que sabes. Mi infancia y mi primera juventud estuvo muy vinculada al deporte y estaba fundamentalmente dedicado y estudiaba con carácter genérico, pero nunca pensé que iba a ser físico, que iba a ser astronauta. No tuve una vocación muy clara. ¿Y cuándo tuvo claro que quería dedicarse al mundo empresarial? Eso es distinto, porque desde muy pequeño ya hacía yo cositas. ¿Sí? Desde el mundo de la empresa. Sí, debía de tener, pues no sé, 8 o 9 años, cuando ya me inventaba maquinitas de cine, por ejemplo, recortando los cómics. Tenía un cuento, los ponía todos seguidos y los pasaba dándole vuelta y hacía un cine donde iban a otros niños. Iba a coger hojas de mora para vendérselo a los niños que tenían gusanos de seda. Entonces, en todas esas cosas, o restos de persianas, y me buscaba la vida, pero desde muy chiquitito, ya empezaba a hacer cositas y me gustaba montar. Y luego, pues igual en el deporte, a los 14 años ya monté yo un club deportivo de baloncesto, que además quedamos campeón de Andalucía. O sea, desde muy joven sí me gustaba emprender cosas, hacer cosas, intentarlo hacerlo lo mejor posible, y me divertía por esa vía. O sea que no era una vocación hacia algo, pero sí hacia hacer muchas cosas, hacer intensamente todo lo que se me ponía delante. ¿Y la política? Uy, eso fue muy tarde. Nunca pensé yo que iba a estar en política en la primera. Cuando empecé a trabajar estaba absolutamente absorto, porque empecé a trabajar muy joven, a los 18, luego lo compaginaba con el estudio y con el deporte. No había un hueco. A mí me gustaba además también salir, conocer, y no había un hueco para pensar en política. Vivía totalmente dedicado a las tres cosas. Cuando acabé la carrera, igual seguía jugando, empecé a trabajar como economista, que no quedaba un hueco, no me lo planteaba, vamos. Luego ya empecé con la primera empresa, seguía, también fue la época en que tenía
familia. Nunca tuve un minuto para pensar en la política, no la veía porque me gustaba leer la política en el sentido social de la palabra, ¿no? Siempre estuve metido en algún club, asociación deportiva, luego asociaciones empresariales. En esa parte de lo que es la política como cosa pública siempre me ha gustado, siempre he estado, pero lo que se define luego como la política como actividad profesional o dedicado a y cargo público, no se me pasaba por la imaginación. Fue ya más adelante cuando empecé a tener invitaciones para entrar, que al principio no me las planteaba y al final, bueno, un día fue que sí, fue con el Partido Popular, por motivo porque en aquella época había pues un poco lo que ha pasado después en una segunda fase, había una corrupción absoluta, el paro era tremendo. Bueno, era un joven empresario que veía que todo se podía hacer, que con el esfuerzo se arreglaban las cosas y no entendía por qué estaba tan mal en aquellos tiempos, en la crisis del 93, 94, donde todo estaba, o sea, un poco una caída de todo, ¿no? Donde la Guardia Civil con Roldán, el Banco de España, empezaron a aparecer todo tan mal y que estaba cayéndose toda la ilusión que habíamos vivido en los 80, que al final cuando te invitaba, bueno, pues es verdad, las cosas se arreglan participando, ¿no? Y bueno, intentando que esto pudiera poner tu granito de arena, pues entré en política. Y bueno, de eso hace ya mucho tiempo. Sí. ¿Qué aprendió Damián de sus mayores? Mayores en general todo, porque yo he sido muy escuchante de los mayores. A mí la experiencia, sobre todo la experiencia sencilla de la gente cuando te la traduce al aspecto humano, incluso de las experiencias empresariales o deportivas o políticas, siempre se aprende muchísimo, muchísimo. El mundo es bastante similar, entonces lo que escuchas... Lo digo que lo que pasaba en el 96 ha vuelto a pasar en España, lo que pasaba en los años 30 en Europa ha vuelto a pasar después, se está repitiendo muchas cosas, incluso palabras, frases, escritos. Ni siquiera te hablo tan corto tiempo, hace poco leí una cita de Cicerón que podía estar escrita perfectamente ahora, sobre todo, sobre la corrupción, sobre la vagancia, o sea, el mundo es bastante igual, entonces escuchar a los que tienen experiencia en los distintos campos es fundamental, entonces he aprendido muchísimo, muchísimo. ¿Un color? Azul. ¿Un sabor? Ay, pues mira, eso no lo tengo así automático, el de las coquinas, o el del chocolate negro. Qué bueno todo. Una canción que por lo que quiera que sea especial para Damián. Palabras de amor. En el periodo de los 20 años, eso fue una canción que, bueno, y mucho después, yo creo que la he estado oyendo muchísimos años, ¿no? Muy bonita, que me llegó en esa época mucho. Recomiéndenos una película. Bueno, hay películas, que hay muchas, ¿no? A mí Memorias de África, desde luego, me encantó en su día, tiene unos diálogos que me enseñaron mucho, o sea, cuando ves a Robert Redford hablando con Meryl Streep delante de la chimenea, yo creo que es un canto se puede aprender mucho de lo que es el amor y las diferentes visiones de ellos, luego tiene una fotografía excepcional. Yo diría que Memoria de África, aunque El paciente inglés también me enseñó mucho y me gustó mucho, pero películas hay muchas. Yo he sido aficionado desde joven al cine y hay muchas películas que me han gustado. Es verdad que hay algunas películas que las ves luego y han perdido muchísimo, ¿no? Pero estas que te digo, por ejemplo, no me siguen gustando, ¿no? Recomiéndenos un libro. Ningún libro en especial, o muchos libros que te quedan en la memoria porque te impactaron. Yo diría que El perfume, Memorias de Adriano, son libros que por lo que sea se te quedan últimamente, aunque más de materia económica, porque fracasan los países, donde además comparto básicamente las tesis de que la organización es lo más importante, Conversaciones en la catedral. En general, Vargas Llosa en casi todos sus libros me gusta cómo escribe, cómo crea las tramas. No sé, pero ninguno especialmente en mi obra que diga de cabecera, ¿no? Para quien no le conozca, ¿cómo es Damián Canedas?
Pues yo creo que es una persona que intenta hacer las cosas siempre lo más correcta posible. Creo que soy bastante normal dentro de lo que se pueda decir, pero sobre todo que le gusta iniciar cosas, que lo hace con entusiasmo y que intenta hacerla bien. Que no es poco. Lo intenta, no siempre lo consigue. Si tuviera que decirnos su mayor logro hasta la fecha de hoy. Sin duda haber tenido dos hijos y una madre fantásticos con los que pasé un tiempo magnífico al verlos crecer y lograr que una familia crezca dentro de la normalidad, con amor, con ganas, con ilusión. Yo creo que es lo más importante. ¿Y Damián es de los que duerme bien o es fácil que se le quite el sueño y que pase una noche regular? Bueno, hay de todo. Hay rachas donde he dormido muy bien, donde me acuesto sin problema. En general me quedo dormido con mucha facilidad. A las 12 me acuesto y me duermo. Pero sí ha habido rachas donde a las 4 o las 5 de la mañana ya me despierto, además como si hubiera dormido 8 horas, ¿no? O sea, está con la mente. Cuando tienes una preocupación o algo que no has dejado de resolver, sobre todo si quieres controlar y quieres tenerlo todo eso correctamente hecho, es fácil que yo creo que a todos se nos presenten rachas que no duerme bien, pero en general sí, ahora estoy durmiendo bien. O sea que si lo tienes todo controlado, suelo dormir bastante bien. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor día de su vida? Ves tú, así como mejor tengo muchos, porque recuerdo muchos días, no hay uno difícil, que es difícil separar. O sea, un día, el día de mi boda, el día del nacimiento de mis hijos, el ascenso por primera vez en la historia, cuando yo era entrenador de un equipo en Andalucía, la División de Honor, además contra todo pronóstico, y el primer año que yo entrenaba. Pero bueno, los más emocionales son los que para mí son los más importantes, ¿no? Pero hay muchos días que recuerdo como buenos, ¿no? La primera vez que fui, juré la Constitución como diputado también fue un día importante. Ahora, el peor sí, creo que lo tengo claro, que lo pasé para mí muy mal, el día que siendo concejal se atropelló a un niño. Ese es un día que vamos, muy malo. O sea, quizá ese y la muerte de mi padre son los días que han quedado para mí grabados como una sensación muy negativa, ¿no? Vamos a pedirle a Damián que imagine, que encuentra la famosa máquina del tiempo que nos permite viajar. ¿Dónde le gustaría ir? En teoría, porque luego la vida me ha enseñado que la realidad suele ser diferente, casi siempre el Renacimiento me encantaría, ¿no? Poder estar con Miguel Ángel o con Leonardo en el tiempo donde habría, además coincidiría con ese ímpetu también empresarial de las ciudades italianas, es como muy creativo. Si quitas eso, creo que la mejor época del mundo para vivir es la que vivimos, con diferencia. O sea, incluso en mi vida, como yo he sido muy viajero desde muy jovencito, es impresionante lo que ha mejorado el mundo en los últimos 30 años, ¿no? O sea, el hambre que había hace 30 años en toda Asia, cómo ha ido desapareciendo, como yo creo que en Sudamérica unas mejoras tremendas. En España, o sea, antes teníamos problemas para comer postres, no hace muchísimos años, o sea que la época mejor es esta, o sea, cuando hay más posibilidades para todos, es esta. Ya. Ahora, me hubiera gustado vivir en la época del Renacimiento, sin duda, cualquier época de cambio me hubiera llamado la atención, pero esa especialmente por la fuerza que tuvo la inventiva, la creación, la cultura en general. Y vamos a pedirle que siga imaginando. Si le tocara la lotería, ¿qué sería lo primero que haría? Pues mira, hacer una fundación y gastarme el dinero en algo que considero fundamental, porque creo que además porque se está haciendo muy mal, no por falta de dinero,
que es fomentar la igualdad de oportunidades. Creo que es lo único que me quedaría así por hacer, porque en general casi todo lo que he querido hacer he tenido la suerte de poderlo ir realizando, pero sí, lo único que sueño que tendría es crear una fundación, que para eso no tengo otra ambición. Háblenos de las personas más importantes en su vida. ¿Quiénes son? Bueno, aparte de mis progenitores, que son los que me trajeron al mundo, yo creo que mi mujer y mis hijos son los fundamentales, y luego han pasado por mi vida por personas importantes como Alfonso Queipo de Llano, que fue el que me convenció para que me quedara en Málaga y que saliera, y profesores que recuerdo con especial cariño de la facultad que influyeron, como el catedrático de Derecho del Trabajo, y luego amigos en general. Ya son amigos que solo los conozco yo, y que son personas que han sido y siguen siendo en general, porque soy de amigos de larga duración, y que son importantes, ¿no? Son importantes amigos en general, amigos y amigas que han influido mucho en hacerme pues más comprensivo, más tranquilo. Todo lo que yo pretendo ser me lo va aportando diferentes personas, ¿no? Sobre todo lo que me llaman la atención por su capacidad por ejemplo, de mi mujer María José Domingo aprendí muchísimo y sigo admirándola, ¿no? Entonces es muy importante porque he vivido, pero de otras personas que luego se han cruzado en mi camino, pues me han afectado. Y políticamente han influido, pero en nadie como para decir, es tu... No. Un referente, claro, ¿no? No he tenido ningún referente. ¿Y quién cree que es quien mejor le conoce? Probablemente habría una competición, pero para mí es difícil, quizás mi hija. Quizás mi hija. Cristina. Cristina. Hemos hablado en 2 o 3 ocasiones, no sé si tiene ídolos, me ha dado la sensación de que no es muy de ídolos, pero... No, Miguel Ángel. Por decir un personaje, ¿no? Sí, es una persona que admiro muchísimo, pero ídolo no, realmente el ídolo, que quizás no sea la palabra, yo admiro a toda persona que se ha esforzado mucho y que ha intentado, cuando llega a un punto, dar. O sea, lo que diría Gavirol, llegar a la sabiduría. Un hombre llega a un momento en que si es capaz de dar, porque ya se ha realizado, dar en todos los sentidos, dar conocimiento, dar cualquiera que haga eso. Y en el mundo de hoy yo creo que quizás algunos deportistas son los que más representan eso, ¿no? De ser capaces de seguir siempre intentando superarse. No tengo alguien especial, porque así como de pequeño seguía muchos personajes. Por ejemplo, Kennedy era una persona que cuando eres un niño, yo era muy ávido lector de las noticias desde muy joven, y luego van cayendo, ¿no? O sea, vas conociéndolo y van cayendo. Con lo cual, cualquiera, además, cuando conoces profundamente, sea una admiración por Indira Gandhi o por Mandela, o por cuando lo vas conociendo, ves que son bastante... Que también tienen sus sombras, ¿no? Todos no tenemos solo las nuestra. luces. Por eso digo que no hay nadie al que yo considere, mira, es... la Madre Teresa de Calcuta, pues sí, es fantástica, pero hay mucha gente que es maravillosa, pero no en el sentido de personalizarlo, como si yo decía, no, es mi ídolo. Pues no tengo. ¿Cree en Dios? Pues, como decía, no es una cosa que me planteé. Creo en Dios, pero quizás no en Dios en la manera en que las religiones nos lo han enseñado, ¿no? Creo en Dios como una fuerza por encima de todos, que existe y que sí, que está dentro de todo ser humano, que existe algo superior que es energía, y que uno lo puede llamar energía o alma o espíritu, pero que existe algo que no es físico. Sí creo en eso. ¿Se lo puede identificar con Dios? Pues como quiera.
¿Cómo son unas vacaciones ideales para Damián Caneda? Pues como en casi todo digo, no hay una cosa que sea, para mí, la vacación ideal empieza en tu estado de ánimo, no tanto en lo que vayas a hacer luego. Si estás tranquilo, relajado y en buena compañía, ya casi lo que vayas a hacer después es menos importante, pero sí, me gusta ver mucho, por eso soy un viajero empedernido por todo el mundo, me gusta ver culturas diferentes, meterme mucho en la naturaleza y que sean diversas, ¿no? que aprenda al mismo tiempo que disfrute y me divierta, pero es condición sine qua non el que interiormente esté tranquilo y en predisposición de, y eso es lo más importante, porque luego igual vas a un pueblecito de Soria y estás ideal si estás tú internamente bien, ¿no? Hay otras veces que estás tan lleno de inquietudes que cuando te vayas a un teórico paraíso estás pendiente de qué pasa, ¿no? Entonces es más que el sitio, yo diría que es el estado de ánimo, ese estado de tranquilidad y paz interior que hace que disfrutes. A lo largo de esta charla nos ha comentado en varias ocasiones que le gusta viajar. Díganos 3 lugares que le gustaría conocer. O sea, que no haya estado todavía. Efectivamente, que estén pendientes. Bueno, pues mira, me queda Perú, que es un país para recorrerlo y que tengo ganas de recorrerlo con tranquilidad. Me queda Japón y Sudáfrica. En general he ido yendo a todos los sitios que quería ir y recorriéndolos. Cambiamos de asunto. Lo mejor y lo peor de ser empresario, ¿qué es? Hombre, lo mejor, por supuesto, la libertad, el que tú eres responsable de tus propios errores y de tu propio acierto, el ser capaz de formar parte de un proyecto, es como un resumen de la vida, ¿no? Tú eres el protagonista de tu vida y tú te la haces y tú eres, eso para mí es maravilloso, incluso cuando te sale mal, que uno es algo que hay que asimilar, todo nos sale bien, como en la vida misma, y entonces ser libre es fantástico. Y lo peor, sin duda, la administración. Es para mí una cosa que pone muchísimas trabas de siempre. Previo a entrar en política escribía yo artículos diciendo que no entendía por qué no funcionaba, me he ido de la política y sigo diciendo, con además la sensación de que ha ido a peor. O sea, no existen unas normas que sean claras, sencillas, que incentiven. Eso es lo peor, porque no lo entiendes además por qué se pone tantas trabas y por qué hay tantas dificultades no solo para ser empresario, que es importante, sino algo que para nuestra sociedad sería fundamental, que es que las empresas crecieran. La gran diferencia de productividad entre países como Alemania y España es el tamaño de las empresas. Si se comparan con el mismo tamaño, no es tan diferente. Eso significaría poder tener mejores salarios, poder tener más estabilidad en los puestos de trabajo. Bueno, aquí es un problema la administración, para las dos cosas, para que nazcan más empresas y para que las empresas puedan crecer. Pues ahora sí llegamos a la última pregunta de nuestro cuestionario. Vamos a pedirle que piense que pasen, no sé, 100 años y que hay un grupo de malagueños un día reunidos y surge el nombre de Damián Caneda. ¿Qué le gustaría que dijeran de usted? ¿Cómo le gustaría que le recordasen? Pues como he dicho antes, era un tío que intentaba hacer las cosas bien. O sea, que en todos los sitios intentaba no molestar y ayudar a todo el que puede. O sea, simplemente, sin más. No creo que quede más dentro de 100 años si alguien se acuerda de mí. Damián, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a la parte más humana y hasta la próxima. Pues hasta la próxima, muchas gracias a vosotros. Pues tras nuestro cuestionario, el cara a cara, llega el momento de marcharnos. Lo hacemos recordando, en honor a nuestro invitado de hoy, un antiguo y sabio proverbio africano que dice lo siguiente: si piensas que eres demasiado pequeño para marcar la diferencia, intenta dormir con un mosquito en tu habitación. Como siempre, gracias por estar ahí y hasta pronto.